ves. Es súper mono. Un piruli, mira Torrescal. Está ya claro, como ha llovido un poco. ¿Ha llovido? Ha llovido, sí, no sé cómo mojado. Sí. Tranquila, o sea, cero presión y cero nervios. Con nosotros si tenemos que cero, parar, si tenemos que cortar lo que tú quieras. Paramos y todo lo que queráis. Yo creo que es más complicado entrevistar a alguien que hace entrevistas. Claro. Entrevistar a alguien Para que nada, para nada. No. O sea, cero presión porque... Con nosotros no. No, real. Y si necesitas parar, tomarte un vaso de agua, lo que quieras. Paramos. Claro. Real, O sea, está cero nervioso. Cero nervios que no somos nadie. Real. Encima de eso. Claro. Vale. ¿Tenéis que contar los dos en plano? Claro, así. Vale. Mira, Mira qué guapos, mira cómo... Vale. Bueno, pues lo empezamos ya, ¿vale? Vale, estamos aquí con David Andújar y David Insúa, que son los presentadores y los creadores de Menudo Cuadro, para preguntarles un poco acerca de este proyecto y de pues, la industria en la que está. Entonces, si nos podéis explicar un poco qué es Menudo Cuadro. Pues Menudo Cuadro es un podcast con el que estamos empezando, mira, hoy mismo la quinta temporada. Es un podcast de entretenimiento, de entrevistas, que nace en 2020, os podéis creer que nunca me sé el año, en 2020, pues a raíz un poco de la necesidad que teníamos de innovar y de hacer un programa tal y como queríamos plantearlo nosotros, ¿no? Y la verdad es que es un sueño poder dirigir y presentar. Sí, sobre todo un proyecto que empezó autoproducido como fuimos nosotros y que ahora pues tienes un equipo, tienes una plataforma, tienes un apoyo de una distribuidora, o sea, es un sueño, sinceramente, empezar algo por tu cuenta, ¿no? Y que crezca de esa forma. Sí, porque nos hemos estado informando un poco y tú, David, es que no sé cómo referirme a vosotros porque como os llamáis igual. Andújar Inso, si Claro. quieres, Vale, o... pues Andújar, tú ya tenías un programa de entretenimiento que se llamaba The Hall of Stars, pero que, cito textualmente de una entrevista que hiciste con El País, querías hacer algo más petardo, entre comillas, Sí. y que lo tenías muy claro con quién querías hacerlo. Entonces, solo os conocéis de redes. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo tuviste tan claro que querías que fuese él quien te acompañase y por qué tú en plan, aceptaste? En plan... Sobre todo, porque tuviste la solidaridad de aceptar. Claro. Pues mira, mira, yo estaba, como muy bien has dicho, estaba en The Hall, que era como una revista digital que dirigía, y hacía un programa que se llamaba Un Brody Mericón, pero era un programa como más serio, ¿no? Más cultural, un poquito más, sí, más esudito, ¿no? De repente. Entonces me apetecía sacar como mi lado petardo y pasármelo bien. Buscando sacar ese lado petardo, veía que hacer un programa yo solo no iba hacia ningún lado. Necesitaba un compañero que también tuviese ese lado divertido. Y es verdad, sí, pero además como algo bonito. O sea, Sí. y a ver, nos conocíamos David y yo de redes, pero sí que habíamos coincidido en más sitios. Yo también presentaba un programa de radio hace tiempo y le invité a colaborar de hecho, en más de un programa, Sí. creo. Habíamos coincidido en una entrega de premios, o sea, nos conocíamos de más cosas y sabía muy bien cómo era y que cuadraba perfectamente con esto. Y yo acepté, primero porque me lo decía él, que es un tío que siempre ha estado buscándose las castañas y, ¿sabes? Nunca ha estado quieto, siempre ha estado haciendo cosas y las cosas que hacía me parecía que además tenía una calidad que no era normal en una persona tan joven como él. Y es verdad, ¿no? Cuando te autoproduces pues a veces la calidad no es lo que más brilla. En este caso eran cosas muy cuidadas y que le ponías mucho empeño. Y luego me apetecía también, me pilló un momento laboral justo terminaba de trabajar en Mediaset, había estado 5 años y pico, y era como, me apetecía algo, no sabía qué, y me apeteció este proyecto y mira, pa'lante. Pa'lante. ¿Notáis alguna diferencia a la hora de, pues vamos a hacer el podcast? Bueno, perdón que corto, pero es que mira quién va a pasar por aquí. Pero bueno, Pero ¿cómo ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Es que ahora me dedico a otras cosas. ¿A qué te Vives dedicas? mejor. A lo sindical, hombre. Yo estoy siempre en ¿En el. serio? Eso hemos visto que hay elecciones. Sí. Uy, ahora tengo movida. Anda, Ha salido que una se candidatura, hermana. Anda. ¿Cómo son Nunca aquí? hemos tenido. Siempre estábamos comisiones y ahora ha habido una gente que no debía estar muy contento, que le subimos el 5% a los que menos ganan. No debían de estar muy contentos y entonces hacen una candidatura. Anda. A lo mejor para que le suban el 10. Anda. Con la que está cayendo. Guau. Pues no costó. Guau. Pues vaya boba. Pues a pelear toca. No, A bueno, pelear. yo- ¿Tú estás bien? Yo sí.
Sí. Yo ya sabes, la lucha es lo mío. Llevo aquí 40 años, o sea, Joder. y en el comité llevo muchísimo. Pero ya no estás, nunca estás de técnico. Es ya. que ahora estoy con las elecciones, cogí y pedí más. Porque antes hacía mi turno y luego hacía horas sindicales. Y ahora he cogido mitad de jornada, hago horas sindicales, porque es que soy secretario general de toda España y tengo toda España en elecciones. Hostia. Era un curro de cojones. Pues haces mucha Joder. falta. Haces No, mucha falta. sí, no. será que Pasa sí. que la gente joven no viene muy comprometida. Y luego gente con muy poca experiencia, no quieren formarse, o sea, porque para este mundo sindical hay que formarse de cojones. Ya. Estamos ahora con el plan de igualdad y eso es la hostia. Es un tocho, tienes que saberte, vamos. He ido a cursos de formación y es una pasada. Estamos con el plan de igualdad, hemos estado por los protocolos de acoso, el protocolo de jornada. O sea que tenéis una tremenda. El tema es que no hay gente joven que se enganche. Claro, un joven tiene que estar por unos 4 o 5 años formándose. Lo que requiere es una formación, Mucho tiempo, Claro, digo, hace y dedicarle mucho tiempo en tu casa. Claro. ¿Y vosotros qué tal? Pues bien, Bien, mira, acabamos de empezar hoy la quinta. la quinta temporada. Me alegro. Muy bien. Muy contento. ¿Cómo te lo pasabas grabando No, con es que me nosotros? gustan. Sí, en serio, Llevo mucho en la radio y falta eso. Vosotros sois muy directos y, digamos, la radio tienes que transmitir. Hay gente que viene y te hace, hostia, no, como no transmitas. Yo trabajé con Jesús Hermida. Con Joder. María Gómez Pen. Hostia, ¿en serio? Sí. Y 12 años con García, con María García. Joder. Y Hermida en la tele era la leche, en la radio No transmitía. nefasto. No transmitía nada. ¿Por qué? Porque los gestos de la tele en la radio no se veían. Claro. Mientras en la radio era mortal, o sea, vamos, no triunfó nunca. Y por eso te digo que en la radio hay gente que llega, transmite. ¿Y cómo? Porque tiene ese don, es que eso nace uno. O sea, no se aprende, Y el ser natural, el hacerlo natural y todo eso al final, vosotros sois muy naturales. Chao. Perdón, No, no. Es que, Pégate el micro que lo tenías muy abajo. es que ha sido nuestro técnico Sí, un mogollón montón de de grabaciones. veces, sobre todo cuando llegamos, Es que es un un histórico de la señor SER. que lleva toda la vida en la SER y hacía que no le veíamos un montón. No sé en el sindicato. Ni yo. Bueno, Pues mira. perdón. Que- No pasa nada. ¿Te acuerdas de...? No. Bueno, ¿qué ibas a decir? No, que si te acuerdas de la pregunta, digo, Sí, estás sí, sí. tardando y digo, pues, Que vosotros ahora estáis en Podium. Pues, ¿cuál es la diferencia entre autoproducirse y estar en Podium? Digamos, a la hora de hacer el podcast en sí, ¿cuáles serían las grandes diferencias? es que todo, o sea, Claro. es que cambia absolutamente, o sea, autoproduciéndote tú te tienes que hacer todo, es decir, tienes que hacer el guión del programa, tienes que presentarlo, tienes que editarlo, cerrar los invitados, llevar las redes, o sea, es distribuirlo, o sea, es un trabajo que de verdad que no os imagináis la cantidad de horas que hemos echado para sacar el programa adelante. Entonces, ahora que cuando entras en una plataforma, jolín, pues sigues currando mucho, porque al final el proyecto sigue siendo tuyo, tú lo sigues dirigiendo, tú lo sigues presentando, tú sigues Además, haciendo a el nosotros nos guión. gusta estar como muy pendientes de Sí, todo. nosotros seguimos cerrando invitados, es decir, seguimos currando en prácticamente todo, pero oye, nos hemos quitado una parte de edición, de distribuir, empieza a llegar también ingresos económicos. Es distinto. Sobre todo en la autoproducción, cualquier cosa, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana, pero cualquier cosa que hagas pasa por ti, todo, absolutamente todo, hasta el último momento. Y nosotros a veces, en lo que menos tiempo empleábamos, era en grabar, ¿sí? Eso era, te sentabas a charlar y ya estaba, una horita y pico, porque encima los programas eran largos, que anoche estaba editando y mirando cosas y digo, jolín, es 1 hora 40 y así. 1 hora 40. 1 hora 40, sí, flipas. Y era lo que menos tiempo llevaba, porque luego era editar. Nosotros nos peleábamos con las voces mogollón porque nos autoproducíamos todo, entonces los micros eran una mierda, había ecos, era como, te ponías a editar y era como, quito este eco, como quito esta... Te volvías absolutamente loco. Entonces a veces las horas de postproducción eran, pues yo me acuerdo de pegarme Tú te has unas panzadas, bueno. 12 y 13 horas por Sí. episodio editando, y eso... Primero no hay días que lo pague y luego te sale del cuerpo, ¿sabes? Entonces de llegar aquí, pues llegas a un estudio profesional donde ya se graba una calidad que va todo por una mesa, va juntito una pista de audio, grabamos como en falso directo, entonces tampoco tiene un trabajo de edición muy heavy, siempre hay alguna cosita que limpiar, pero es distinto. Y luego
estás más apoyado en todos los pasos del camino, en la distribución, en la producción, en cerrar a un invitado que a lo mejor tú no consigues un contacto, te pueden echar una mano, ¿sabes? Es todo mucho más acompañado que en la autoproducción, que es precariedad pura y dura y todo te cae encima a ti. Y por lo menos éramos dos, ¿sabes? Que no Sí. estábamos solos, pero ostras, jodido. Y sobre entrevistar, ¿cuál es la gran diferencia entre entrevistar a alguien como en Menudo Cuadro, como Lidia Lozano o otro tipo de invitados, a entrevistar a alguien en medios más convencionales o tradicionales? Pues Tiempo, yo creo. el tiempo, la libertad, al final en un medio convencional, bueno, es que también yo nunca he trabajado tampoco en un medio Bueno, pero sabes cómo convencional, pero sé funciona. un poco cómo funciona y al final pues tienes que cumplir, digamos, otros requisitos y tienes que tratar otros temas que probablemente pues no son los que tratamos nosotros en el programa. Pero sobre todo yo lo que siento es la libertad, que podemos hablar de lo que queramos, de lo que queramos. Y tienes tiempo que por ejemplo en tele no hay nunca tiempo. Entonces, por ejemplo, la temporada pasada que cerramos el programa con Rocío Carrasco, que fue la primera entrevista que daba fuera de su documental y fuera del universo Mediaset y tal, vino con ella una amiga con la que trabajé yo cuando estaba en Mediaset y me dijo, Jolines, es que claro, aquí en el podcast habéis recuperado lo que en la tele hemos perdido, que es el tiempo, el que te haga una pregunta y si no has sido por donde yo quería, poder repreguntarte, rescatarla, pausarnos, que pienses, juegas con otra... con un corsé menos apretado, ¿sabes? Que en tele siempre tienes los tiempos que tienes, o el director te quiere llevar por aquí, o es distinto. Incluso en radio convencional es distinto. Y aquí tienes el tiempo de poder repreguntar, de incluso lo que os decía antes, ¿qué hay que parar? Paramos. ¿Qué hay que quitar? ¿Sabes? Es totalmente distinta la forma de trabajar. Entonces tienes una libertad donde también el entrevistado está más cómodo. Claro, eso a la hora del entrevistado es mejor y además el podcast no ayuda más a tener una mejor entrevista por el propio entrevistado, que se siente Sí. más... Es que se suelta más. Es que al final, Sí. si le das su espacio y le das su tiempo, vas a conseguir probablemente respuestas que en una entrevista, pues, por ejemplo, en tele, como ha dicho David, no consigues porque no tienes los tiempos para hacerlo. O sea, estoy convencido de que hay profesionales maravillosos en televisión, infinitamente mejores que nosotros, que no han conseguido sacar ciertas respuestas por las limitaciones que tiene ese medio, ¿no? Entonces, yo creo que es crear el clima adecuado, y el podcast sí que es un modelo, ¿no? que ayuda, ¿no? a conseguirlo. Vale. Y sobre las entrevistas, ¿cómo hacéis para conseguir los invitados? Porque ahora que estamos en periodismo y tenemos que conseguir a veces entrevistas, se nos es muy complicado contactar con cierta gente, o siempre la quinta idea o la quinta persona que piensas tampoco te da, la octava, la décima, la decimoquinta, O sea, que así. somos la Somos la decimonovena, opción ¿no? 40. No. No, es broma, es broma. Sí. Es broma. Esta entrevista, o sea, nos dijeron, tienes que entrevistar 15 personas. Claro. Entonces, pues escribimos a 15 personas y vosotros sí que contestáis, pero hay gente que, en plan, que ni lo ve y a lo mejor no tienen el impacto que tenéis vosotros en redes sociales o algo así, y aún así no nos contestan. Entonces, Porque nosotros sí que somos de la teoría de que, o sea, nosotros queremos hacerlo todo. Igual que a nosotros nos cuesta la vida cerrar invitados, entendemos que a universitarios, que es que yo estaba ahí hace 2 años, que es que yo tengo 23 y también he tenido que conseguir gente. O sea, cuesta muchísimo, cuesta horrores. Entonces, pues nosotros siempre lo hacemos todo. Y te dejo a tiro de cerrar invitados. No, pero, o sea, hacemos todo y ahora, por ejemplo, que tenemos 2 personas de equipo que nos ayudan y nos repartimos y tal, conseguir, o sea, lo más difícil es conseguir la puerta a la que llamar, porque una vez que tienes la puerta, pues es pesadísimo hasta que lo consigues. Pero eso te lo da, pues, el bagaje profesional, el ir haciéndote una agenda de contactos, el ir como rescatando gente que dices, pues es que seguro que le pregunta no sé quién y tiene el teléfono, ¿sabes? Ir haciéndote un poco eso, pero si no, el principio es ser pesado, pesado, pesado y pesado. Y aunque, o sea, intentar, que aunque sea para un trabajo, intentar hacer lo máximo y lo mejor posible, porque esa agenda tú te la vas quedando ya, y cuando entres en un medio o cualquier sitio, lo vas a tener ya ganado. Entonces, el periodista necesita una agenda desde el principio y si se la puede ir haciendo mientras va estudiando, fenomenal. Pero es ser pesados, básicamente. ¿Y cuál ha sido vuestro invitado menos accesible o que más... Menos más accesible. Pues yo creo que Rocío Carrasco sí que ha sido... No ha sido de las que nos lo ha puesto más difícil para cerrarla, pero sí que de las menos accesibles a lo mejor para un público más general, ¿no? para otros compañeros. Y que nos haya costado más cerrar, ¿qué podríamos decir?
Es que, claro, hay gente con la que llevamos mareando la paga un montón de tiempo y no se ha cerrado todavía, pero que de esos nombres no quiero decir por si no por no gazarlo, ¿sabes? Que somos muy maniáticos también con eso. Pero, por ejemplo, en la primera temporada una Belén Esteban nos costó mucho cuadrar con ella, pero porque Belén siempre tiene agendas complicadísimas y luego es muy poco constante en el... si estás hablando con ella por WhatsApp, de repente deja de contestarte porque se va a otra cosa y se le olvida, ¿sabes? Entonces esas cosas son complicadas, pero yo creo que Rocío habrá sido como la que todos los compañeros de profesión nos escribieron de ¿cómo la habéis conseguido? Sí. Presentasteis el podcast del Benidorm Fest Mm. y mi pregunta es ¿cómo surgió eso y qué tal fue? Pues surge en una reunión que tuvimos con Radio Televisión Española. Además, fue una reunión prácticamente fue por otras cosas, en el que salió un poco esta idea. Y esta reunión creo que fue a finales de septiembre, principios de octubre, algo así. Nosotros pensábamos que se había quedado todo un poco ahí. De repente nos llamaron y nos dijeron, oye, nos apetece hacer un poco esto, ¿cómo lo veis? Tal. Y surge eso de una reunión con el ente público. Mira ahí el piruli de fondo, qué bien traído está. Toda España. Y lo hemos disfrutado un montón porque nos gusta Eurovisión. A mí me apetecía, y a David también, estar alguna vez involucrados haciendo algo de Eurovisión con la empresa que lo lleva, ¿no? Que es Radio Televisión Española, y nos lo hemos pasado muy bien. Nos han cuidado mucho también, o sea, hemos tenido mucha suerte con el equipo que hemos hecho dentro de Televisión Española, porque cuando, o sea, aquí por ejemplo nosotros ya tenemos a nuestra gente y tienes un equipo con el que estás a gusto, que lo sientes un poco como casa, y entonces de repente hacer otra cosa fuera era como, sentías incluso como que ibas a traicionar un poco a tu casa, ¿no? Y de repente allí hemos encontrado como un grupo de gente que nos ha dado mucho calor humano, o sea, desde los técnicos hasta la dirección, pasando por gente de redacción, o sea, ha sido una experiencia muy, que yo guardo con mucho cariño porque ha sido muy bonita en ese sentido. Y por último, en el primer episodio del podcast hacéis una broma con Lidia Lozano de los premios Onda. Y habéis acabado por presentar el pre-show. Oye, poco a poco, ¿no? Claro. Vamos Poco a a ver. poco. Es verdad. Ya este año creo que no repetimos, ya no nos han llamado más. Pero sí es verdad, estamos muy pesadas con el Ondas. No lo ganaremos nunca, eso es lo único que te puedo decir. No lo ganaremos. También creo que el jurado de... Bueno, no, no, pero bueno, que es verdad que se suele premiar otros formatos. Sí. Es que yo creo que tienen que tener muchas cosas en cuenta y hay tanta competencia y Es sobre muy todo complicado. tanta variedad que es muy complicado. Pero bueno, yo qué sé, yo por ejemplo el año pasado cuando estábamos allí de repente presentando el pre-show allí en el Teatro Soho en Málaga y veías pasar por allí a toda la industria del podcast en español, porque además no era solo de España, había gente de Latinoamérica, y fue una experiencia muy guay y sobre todo pensar, pues eso, que hacíamos coñas en mi casa de el premio Ondas, no sé qué tal, y de repente estar allí en la gala donde se entregan los Ondas, Es muy fuerte. pues presentando eso, luego de repente en el Hora 25 con Aymar, hablando de cómo veíamos, y luego también había una parte de orgullo, porque veías allí a compañeras que empezaron casi a la vez que nosotros y era como, ostras, hay una generación del podcast en español en este país muy potente, que estamos haciendo mucho ruido y que encima hay recompensa también, ¿sabes? Sí. Entonces es como, no sé, no lo sentimos como un fracaso, ¿eh? Hombre, No, no, no se va a dar vamos, ni mucho menos. Es que eso no está en ningún momento en nuestros planes. Sí que voy a hacer dar un pequeño tirón de orejas Dilo. a la organización de los Ondas. Pero bueno, pasa en los Ondas y pasa en cualquier premio relacionado con comunicación, que siempre se van un poco a premiar a los sesudo. En los Ondas un poco menos, porque hemos visto el chicle, hemos visto... Sí. Pero sí que siempre vemos formatos como un poco como serios, ¿no? Es Como que lo difícil, serio es la calidad. Claro. Sí. Y no lo digo por nosotros, lo digo porque, por ejemplo, el fenómeno revelación de este año, que yo creo que Pija ha sido Kinky. Pija Kinky, no tiene por ahí nada. Y ves, por ejemplo, una diferencia o sea, una diferencia plena entre los nominados en unos premios ídolo, que es como lo más petardeo que hay, y los Ondas. Es que no coincide nada. Entonces, a lo mejor hay que igualar un poquito. Es lo único que podría dar yo de El lanzar entretenimiento de es un poco crítica. la niña fea, ¿no? Sí, el entretenimiento es una niña fea y no debería ser así. El formatos de entretenimiento cuesta mucho hacer. Sí, la verdad es que sí. No puedo Pero añadir tampoco nada. se puede premiar a todo el mundo. Entonces, es un curro muy complicado, ¿eh? Dar los premios. Sí. Y además me consta que sí, porque nos han sí, comentado. los veredictos son jodidos. Vale. Sí. O sea, vamos a preguntaros ahora también por cosas como más técnicas y no tanto como experiencias, pero por ejemplo, la escaleta. ¿Vale? ¿Cómo de vital es una buena escaleta para que un episodio en plan, sea un éxito
y si nos podéis dar algún consejo acerca de cómo hacer una escaleta buena y que sirva. No, amor. O sea, no podemos. Es que nuestras escaletas son Esqueletos. sí, son un poco esqueletos, con lo que luego jugamos. Bueno, sí que se han ido profesionalizando un Sí, poquito un poco más. últimamente. A ver, es vital una buena escaleta si hablamos... si la escaleta, digamos que es el planteamiento del programa, de tenerlo ordenado, de saber en qué momento debe ir cada cosa, sí que es absolutamente vital. Y yo creo que al principio nos pasa a todos y os pasará a vosotros cuando, no sé si ya os habéis enfrentado a preparar una escaleta, a preparar un programa, pero queremos hacer muchas cosas y meter muchas cosas y preparar demasiadas cosas y al final, claro, te quedas con la mitad fuera o te queda un programa larguísimo sin ningún ritmo, entonces sí que hay que tener un poco en cuenta el ritmo, cómo estructurarlo. Nosotros ahora tenemos como bloques muy claros en el programa, empezamos con una entrevista, luego hay una sección, luego algo más distendido y cerramos con el programa en alto con una especie de reto con el invitado. Y seguimos fallando. Y seguimos fallando, claro. Luego al final dices, oye, pues no ha quedado tan corto como yo quería, porque queríamos 40 minutos y nos ha quedado sobre 50, ¿sabes? Claro. Que es un poco ensayo-horror también. Y ensayo-horror también, porque también ocurre. Pero básicamente piensa, cuando te enfrentas a un programa, ¿en qué te gustaría? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué te gustaría a ti consumir? Si fueras consumidor de podcast, dirías, voy a hacer algo que es lo que a mí me gustaría. Entonces, si partes de esa base y te lo trabajas así, te sale algo bueno seguro. Vale. Y luego, viendo vuestra primera publicación en Instagram, en plan, en la cuenta conjunta, la de Menudo Cuadro, Justo digo, pues a saber qué tenéis. nos surge, en plan, lo vimos porque es el vídeo de presentación del podcast, Es en plan, verdad. que está súper guay, entonces, ¿cómo de importante es hacer un buen vídeo de presentación para el podcast, en plan, para daros a conocer? Pues mira, sobre todo en una temporada 1 vital. No, y no tiene por qué ser un vídeo de presentación, sino tienes que hacerte oír de alguna forma. Claro. Es que, y sobre todo ahora que hay, o sea, das una patada y salen 40 maricones haciendo un podcast. Entonces, claro, es que es verdad, o sea, tienes que intentar destacar en algo. Entonces, pues nosotros, nuestra estrategia fue no solo un vídeo de presentación, que yo creo que quedó muy guay, sino traer una Lidia Lozano, que es como, jolín, en ese momento nadie estaba acostumbrado a mezclar estos perfiles, ¿no? en formato podcast, y fue como, uy, están haciendo algo nuevo y encima mira cómo se han currado el principio con estas referencias. Soy target total, voy a escucharlo. Hay que destacar en algo. De hecho, la primera promo que hicimos estaba llena de referencias para poner un poco a la gente en antecedentes de lo que se iba a poder encontrar, porque claro, ahí no había ni un programa todavía, ni grabado, entonces la gente no sabía ni qué era Menudo Cuadro, ni de qué podíamos hablar, entonces intentamos como meter un poco nuestro universo para que la gente dijera, vale, esto va a ir por aquí. Y luego, ¿cómo se monetiza y se viraliza un podcast? Y si puede ser un podcast tu única fuente de ingresos y poder vivir bien. Pues mira, ¿cómo se monetiza? Pues hay varias formas. O sea, puede ser un podcast independiente, ¿no? No está en ninguna plataforma, ni productora, ni nada. Y meterle publi, conseguir anunciantes que te patrocinen el podcast y sacar ahí el dinero, que llevas todo tú. O puedes meterte en una plataforma que te dé un fijo. O puedes mecenazgo. Mecenazgo, o puedes hacer shows, o puedes hacer contenido a partir del podcast, ¿no? Que sí que puedas monetizar. Es que hay 1000 formas. Claro, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros empezamos a monetizarlo cuando entramos en una plataforma que nos pagaba por episodio y cobrábamos también por publicidades, por menciones publicitarias. Y ahí es cuando empezamos a ganar dinero nosotros en la temporada 2. Pero, por ejemplo, tenemos unos amigos que tienen un podcast que conoceréis seguro, que es Puedo Hablar, que son Perra de Satán y Snorkel. Ellos continúan autoproduciéndose, pero reciben ingresos a través del mecenazgo, ¿no? Ellos tienen, creo que es Coffee se llama, y que los oyentes pueden darle la cantidad que ellos quieran y reciben como recompensas y tal. Al principio también me acuerdo que nos contactó una de estas plataformas y nos proponía cómo hacer contenido exclusivo para quien pagara por ahí. Sí. Hay muchas opciones. Yo creo que la sostenible para poder vivir, que es lo que preguntabas, ¿no? De un proyecto como este caso, que nosotros ahora podríamos empezar a poder vivir solo de ello esta temporada, podríamos... es, yo creo, estar en una productora que te paga por episodio y demostrar unos datos y tal para que, oye, tengáis un buen feed seguro por episodio. Y luego, claro, publis, teatros, todo eso te suma. Sí. Y si llenas teatros y tal, puedes vivir perfectamente. Sí, se puede vivir del podcast. Vale, y esto es una pregunta de nuestra profesora, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo se llama? Se llama Lola... Lola Lolita. No. Un beso, Lola. Nos dijo, en plan, al principio es que hemos cambiado un poco. Eso porque... es como un poco en arroz, en plan, tenemos una pregunta de Lola. Vale, porque al principio era para, pues cuando se escribí, para esa asignatura y tal, pero como se ha ido retrasando,
y teníamos que presentar 2. Somos lo Entonces peor. ya teníamos esas 2, entonces dijimos, vale, pues lo dejamos para otra cosa, en plan, lo hacemos igual, pero para otra cosa. Entonces, aún así, en plan, pues lo vamos a meter en un proyecto que tenemos él y yo, en plan, ahora que está empezando, pero nuestra profesora nos dijo que preguntásemos porque en la otra asignatura éramos un grupo de 8 personas. Ostras. Entonces nos hizo la pregunta de si un proyecto como Menudo Cuadro se puede monetizar para, bueno, serían 6 locutores y 2 técnicos, en plan, para 8 personas. Claro, a ver, esto es como todo, o sea, me refiero. Tienes una tarta, si presentas tú solo te la comes tú, si somos 2 nos la comemos entre Claro. los 2 y a lo mejor entre 6 se pasa hambre. Claro, depende de muchísimos factores. Hay programas de esta casa, si no me equivoco, La Escóbula o programas de Sí, este que tipo, creo que son Ciento y la Madre, y bueno, Ciento y la Madre, pero pueden ser 5 o 6. Y entiendo que bueno, no sé si viven de ello, ¿no? Pero entiendo que cobrarán todos, claro. Entonces, pues es como todo, al final si hay más, Tiene que entrar más. tiene que entrar más, tienes que pedir más presupuesto y a lo mejor es más complicado que alguien te lo compre. Pero hombre, poder, hay casos en los que se puede. Hombre, y en nuestro caso somos 2 presentadores y 4 colaboradores y todo el mundo cobra. Claro. O sea, cobras más o menos en base al tiempo que dedicas. Nuestras colaboraciones suelen ser de 5 o 10 minutos, entonces obviamente no vas a cobrar como estar 2 horas ahí, pero sí, desde luego se monetiza a todo el mundo y todo el mundo cobra por su trabajo. Lo que te dice Andújar es así, si sois más tendréis que procurar que el ingreso sea mayor. Claro. Pero bueno, nada es imposible. Bueno, y luego, como última pregunta de estas más técnicas... También es de Lola. No, esta es nuestra. Habéis pasado de autoproduciros a Sí. que una empresa os compre el podcast y en relativamente pues poco tiempo, en una temporada. Entonces, si nos podríais dar algún consejo para cómo conseguir esto y, o sea, cómo es el proceso de que una idea o un sueño se convierta en un trabajo, en plan... Pues, a ver, nosotros tuvimos la suerte, que eso sí que lo pienso ahora, de que aunque en el momento en el que empezamos ya había podcast, ya había bastantes programas, no era el momento actual, ¿no? Que Claro. ahora hay como, o sea, hay una explosión del podcast en el que pues cuesta más ganarte ese hueco, pero eso ha pasado en todos lados, o sea, en YouTube, en el mundo influencer, ahora crear comunidad cuesta infinitamente más que cuando empezaron en Vine, ¿no? En su momento. Entonces, todo va evolucionando mucho. Pero sí que, o sea, tampoco estamos, el podcast no está... No, es un buen momento. Claro, es todavía un buen momento. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Pues hacer un producto en el que confiéis y centrar todos vuestros esfuerzos ahí, intentar destacar en algo, ¿no? Mirar cómo está el mercado y a lo mejor buscar algún hueco que aún no se haya cubierto, porque claro, programas de entrevistas con 2 personas y, o sea, a lo mejor no os lo recomiendo porque estamos todos ahí metidos, o sea, es que todo el mundo tiene un poco así, pero se le puede dar una vuelta y siempre se puede conseguir hueco. Sí, básicamente es lo que dice él, trabajad como si ya tuvierais esa productora detrás, ¿sabes? Y cuando hagáis algo que tenga la calidad desde el principio o vean que tenga el potencial, os van a llamar. O sea, en nuestro caso, nosotros terminamos la primera temporada, que fueron creo que 30 episodios, y cuando terminamos ya había ofertas sobre la mesa, sin nosotros llegar a llamar a nadie, ¿sabes? No sé si también es normal o tienes que... De hecho, nosotros me acuerdo que hablamos con las chicas del Chicle y nos dijeron, bueno, haceos como una presentación con datos del podcast, un poco lo que os gusta, por dónde lo llevaría esa temporada, y os podemos dar contactos si necesitáis para hablar con alguna productora y tal. Y fue como una cosa de, bueno, pues lo hacemos cuando terminemos la temporada y tal, y de repente llegó la oferta sin nosotros presentar nada, que no es lo normal, entiendo. Pero yo creo que si vosotros le ponéis el empeño y el trabajo de como si ya estuvierais en ese nivel desde el día 1, va a ocurrir. Y sobre todo o sea, si veis que al principio no hay resultados, no digáis, uff, no está funcionando, lo dejamos. No, porque es que es lo normal. O sea, es que nosotros empezamos con unas escuchas que luego han ido creciendo, claro. Pero no darse por vencido rápido. Eso es como ser súper pesado, perseverante haciendo el contenido. ¿Por qué hay tantos podcasts? Same, o sea, me pregunto lo mismo. Pues mira, porque creo que hay una nueva generación de creadores que se quieren dedicar a la comunicación y probablemente sea la salida más fácil de primeras, ¿no? Es lo más económico. Te compras un micro, tienes tu programa de edición
y puedes empezar a crear. Creo que eso es la explicación base. Yo voy a ser más naif, voy a ser más positiva, creo. Creo que hay una generación que siente la necesidad de contar cosas y de ser las voces que no escuchan, ¿no? Y cuando tú pones la tele o pones la radio, la mayoría de presentadores o ponentes o como los queramos llamar, son todos gente bastante más mayor que vosotros, por ejemplo. Y yo creo que la primera vez que te pones un micro delante es porque crees que tienes algo que decir que no están diciendo nadie. Y dices, pues oye, lo voy a decir yo y a ver si alguien me escucha. Y está ocurriendo, y lo hemos visto pues, con Estirando el Chicle, lo hemos visto con Puedo Hablar, lo estamos viendo en nuestro propio proyecto, lo estamos viendo con Pija y Kinky, que son dos amigos que se toman algo y rajan y han conectado con una generación de una forma excepcional porque nadie lo estaba haciendo. Entonces, yo creo que te pones un micro delante y haces un podcast porque sientes que tienes algo que decir, que a lo mejor es incluso un punto de ego, ¿sabes? Pero oye, funciona y tienes ahí tu público. Y pues, ¿no creéis que el periodismo, por la situación actual, se ve como que el podcast es una especie de el futuro del periodismo en cierta manera, o para informar incluso? Probablemente sea parte del futuro del periodismo porque también somos más jóvenes los que estamos, ¿no? Pero sí, yo creo que, o sea, el podcast no es una moda, eso sí que es algo que tengo clarísimo y es algo que ha llegado para quedarse, pero igual que yo que sé, que la comunicación en redes sociales, un TikTok, pues el TikTok tampoco sea una moda, a lo mejor en unos años acaba, pero es que llega otra forma de comunicar bastante similar. ¿Cómo era la pregunta? No me acuerdo bien. Que si es el futuro del periodismo. Sí. Pues probablemente sea parte del Lo estamos futuro viendo del con los periodismo. dailies del país Sí, y o sea, sí. medios como muy canónicos y muy de toda la vida están haciendo programas cortitos de media hora de píldoras de las noticias del día y les están funcionando como un tiro. No sé si no lleva como 20 millones de descargas Sí. ya, una cosa Se han así. llevado un Onda. Se han llevado un Onda. Por Todos ejemplo. los dailies. Que eso me Todos gustó los mucho porque dailies. fue. El Onda está, no me acuerdo, a Revelación creo que era. Va para todos los dailies. Por lo tanto, si os hacéis un daily tenéis un Onda. También lo podéis pensar. No, pero ves, pues quizá medios que era como más impensable que se asomaran a esto del podcast por verlo como algo residual Menor, o menor sí. y tal, han apostado por ello. Entonces, obviamente, si no, no lo harían. Entonces, parte del futuro de la comunicación está ahí, seguro. ¿Pero sería una apuesta real o más un complemento o algo más secundario? A lo mejor, es que yo creo que todo empieza siendo algo secundario y luego se va convirtiendo en. Claro. Va ganando ahí un poco el pulso. Yo creo que va a ser un medio más que va a convivir pues, con lo que ya tenemos, con la televisión, con la radio convencional, con las revistas, con periódicos, con redes sociales, con webs. O sea, yo creo que va a convivir todo y va a estar al nivel de todas ellas. Sí, y de eso lo hemos visto que han ido creciendo. Por ejemplo, el Daily del País empezó de lunes a viernes y ahora está los fines de semana también. Muy pobres. O sea, Con más pobrecitos. trabajo. ¿Y algún consejo para futuros periodistas? Pues me cuesta tanto dar consejos. Es complicado. O sea, yo siempre digo lo mismo, que empecéis cuanto antes a currar o a hacer cosas que os gusten. Siempre Que cosas que hagáis os esto gusten, que que estamos hagáis haciendo. esto. Que no hace falta empezar a que llegue tercero o cuarto para hacer unas prácticas. Y, o sea, que es un camino también maravilloso, que a lo mejor te puede ir bien y con las prácticas consigues un curro y tal, pero que podéis empezar a currar antes. Yo empecé con 14 años a hacer un programa súper imbécil de radio, pero oye, me sirvió para empezar, darle rodaje, a partir de crear una web, crear un programa, y todo me lo hacía yo y ganaba 0 euros. O sea, yo he estado 7 años de mi vida currando gratis, pero oye, al final sí que sirve para que con 24 años que voy a cumplir sí que, oye, pueda vivir de lo que me gusta. Entonces, mi consejo siempre suele ser ese, que empecéis cuanto antes y no lo dejéis escapar muy. O sea, no lo dejéis escapar, no dejéis de luchar, qué bonita esta frase, no dejes de soñar en el programa 3 o cuando sacas un tercer proyecto y no te va, porque es lo normal. Y no esperéis a que nadie os ponga delante una cámara o un micro. O sea, hackead el sistema, buscaos el hueco, hacedlo vosotros, porque es muy difícil que a la gente joven de primeras se nos abra una puerta y te pongan confíen en ti un proyecto, lo que sea. Hacedlo vosotros, no esperéis a que nadie lo haga, que luego ya dirán, hostia, esto es lo que Pues han hecho por su estaba cuenta bien. y está fenomenal. Y ahí llegarán las ofertas. Y luego, que es lo que digo siempre también, cuando ya empecéis la andadura profesional y entréis en una empresa, en una productora, lo que sea, siempre, nunca dejéis cadáveres en el camino. Intentad ser es intentar que podáis mirar para atrás y decir, vale, si necesito un favor
de esta persona con la que he trabajado o lo necesita el de mí, ese canal no se ha dinamitado. Podemos los dos volver ahí, porque al final es lo más importante, porque en este negocio nunca sabes ni si vas a volver a trabajar con esa persona que te cayó tan mal, ni si te vas a encontrar a la chica con la que trabajabas en tu primer curro en la siguiente productora a la que vayas. ¿Sabes? Es como, este mundo se está siempre moviendo. Entonces, siempre mi simpatía. Que cierre. Ya está. Pues ya estaría. Pues chicos, Pues muchas gracias. A vosotros. Adiós.